Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Capítulo 24. El quinto vuelo de Belcebú al planeta Tierra. Belcebú reanudó su relato. Después de mi cuarta estancia en la superficie del planeta Tierra transcurrieron largos años. Durante ese periodo me dediqué naturalmente de vez en cuando, por medio de mi tescuano, a una atenta observación de la existencia seral de tus favoritos. Su número había crecido notablemente. Poblaban ya casi todas las grandes y pequeñas partes de tierra firme de tu planeta. En cuanto a su particularidad principal, continuaba, por supuesto, manifestándose. Es decir, que se entregaban de vez en cuando al proceso de destrucción mutua de su existencia. Surgieron grandes cambios en el tiempo que transcurrió entre mi cuarta y quinta visita a la superficie de tu planeta, particularmente las regiones en las que se concentraba la existencia de tus favoritos. Todos sus centros de cultura del continente de Ashark, por ejemplo, donde había ido personalmente en mis descensos anteriores a la Tierra, es decir, los países de Tikiamuish y de Maralpleisis, habían desaparecido completamente para mi quinta visita. La causa de esa destrucción de sus centros de cultura y de los cambios que en general se efectuaron en la superficie de ese desafortunado planeta fue una nueva catástrofe, la tercera que sufrió. Esa tercera catástrofe, de carácter exclusivamente local, se produjo como consecuencia de extraordinarios desplazamientos acelerados de partes de la atmósfera, o, como habrían dicho tus favoritos, de grandes vientos que duraron varios años. La causa de esos desplazamientos anormales o de esos grandes vientos era de nuevo los dos fragmentos que se habían desprendido de tu planeta durante la primera gran catástrofe, para convertirse más tarde en pequeños planetas independientes de ese sistema solar que actualmente llevan los nombres de Luna y de Anulios. De hecho, esa tercera catástrofe fue desencadenada únicamente por el mayor de los fragmentos desprendidos de la Tierra, es decir, por la Luna. El más pequeño, Anulios, no desempeñó ningún papel en ello. Los desplazamientos acelerados en la atmósfera de la Tierra se produjeron en la forma siguiente. Cuando el pequeño planeta Luna, surgido por accidente y que en su tendencia a volver a caer sin cesar hacia su base, seguía de allí en adelante una trayectoria ya establecida conforme a la ley de recuperación, formó su atmósfera en forma definitiva. Esa presencia determinada, recientemente aparecida en la superficie de la Luna, al no haber adquirido todavía su propia armonía en el seno de la armonía del movimiento sistemario general, lo que llaman la fricción osmoalniana, no equilibrada con el conjunto, provocó en la atmósfera de la Tierra dichos desplazamientos acelerados o grandes vientos. Así que esos extraordinarios y grandes vientos comenzaron, como se dice, a erosionar, por la violencia de sus corrientes, las partes de tierra firme elevadas y a llenar sus depresiones. En medio de esas depresiones se encontraban, entre otras, las dos regiones del continente de Ashark, en las que se había concentrado particularmente el proceso de existencia del primero y del segundo grupo de los seres del Asia actual, es decir, las partes principales de los países de Tikliamuish y de Maralpleisis. Ciertas partes del país de Perlania fueron entonces recubiertas por las arenas, como también la región situada en el centro del continente Grabonse, donde se había constituido, como ya dije, después del desastre de la Atlántida, lo que ellos llamaban el principal centro de cultura de todos los seres tricerebrales de allá, región que, después de haber sido en aquel tiempo la parte más floreciente de la superficie de tu planeta, no es hoy más que un desierto que lleva el nombre de Sáhara. Sabrás que aparte de esas regiones, las arenas recubrieron además, bajo el efecto de los vientos anormales que soplaban entonces varias pequeñas extensiones más de tierra firme de la superficie de ese desafortunado planeta. Es interesante notar aquí que tus favoritos actuales se enteraron no se sabe cómo de que los seres tricerebrales de ese período habían cambiado de lugar de existencia permanente. Ellos pusieron a esos cambios una etiqueta, la de grandes migraciones de los pueblos, y las catalogaron dentro de sus pretendidas ciencias. Actualmente, ciertos sabios de allá se rompen la cabeza a más no poder, y se afanan en investigar por qué y cómo se efectuaron esos cambios con el fin de informar a los demás. Existen hoy muchas teorías al respecto, que aunque no tienen entre ellas ningún punto en común y revelan ser, objetivamente hablando, más fantásticas unas que otras, son sin embargo reconocidas todas por la ciencia oficial de allá.
De hecho, las verdaderas causas de las migraciones de los seres tricerebrales de entonces fueron que, desde el comienzo de las erosiones, los seres que habitaban el continente de Ashark, temiendo ser sepultados bajo las arenas, se desplazaron hacia otros lugares relativamente más seguros. Y ese traslado de los seres tricerebrales de allá se efectuó en el orden siguiente. Una gran parte de los seres tricerebrales que habitaban Tikliamuish emigró hacia el sur del continente de Ashark, a un país que más tarde recibió el nombre de Persia. Los demás se dirigieron hacia el norte, y los lugares donde se radicaron llevaron más tarde el nombre de Kirgitseri. En cuanto a los seres que habitaban el país de Marpleshis, algunos de ellos se desplazaron en dirección del levante, mientras la mayoría se dirigían hacia el occidente. Los que se encaminaron hacia el este, después de haber franqueado elevadas montañas, se establecieron en las márgenes de una gran extensión saliacuriapiana, en un territorio que recibió más tarde el nombre de China. Los demás seres de Maralpleisis, que buscaban su seguridad en un desplazamiento hacia el occidente, errando de lugar en lugar, pasaron finalmente a un continente vecino que más tarde llevó el nombre de Europa. En cuanto a los seres tricerebrales que existían todavía en esa época en el centro del continente Garabonse, se diseminaron por toda su superficie. Pues bien, hijo mío, mi quinto ascenso personal a tu planeta se efectuó en el periodo que siguió inmediatamente a la nueva reaparición de tus favoritos en esos diversos grupos. Mi ascenso personal se originó esta vez a causa de ciertos sucesos que me dispongo a relatarte. Pero ante todo, debo decirte que la principal rareza del psiquismo de tus favoritos, que es la necesidad periódica de destruir la existencia de sus semejantes, al paso de cada uno de sus siglos me interesaba cada vez más, mientras paralelamente se despertaba en mí el deseo imperioso de conocer las causas exactas de esa particularidad, fenomenal para seres tricerebrales. Por eso, hijo mío, deseando tener todo el material posible para elucidar ese asunto que tanto me interesaba, organicé de la manera siguiente entre mi cuarta y mi quinta estancia en el planeta Tierra las observaciones a las que me dedicaba desde el planeta Marte por medio del tescuano, de esos originales seres tricerebrales. Seleccioné a propósito entre tus favoritos toda una serie de seres aislados, y proseguimos con observaciones minuciosas de ellos durante un gran número de sus años, a veces yo, personalmente, a veces aquel a quien le había confiado esa tarea, esforzándonos en lo posible por no dejar escapar nada y por examinar, en todas sus fases, las particularidades de sus manifestaciones en el proceso de su existencia ordinaria. Y te confesaré, hijo mío, que cuando estaba completamente libre observaba a veces con el mayor interés, durante sinónimos enteros, o según la palabra con la que tus favoritos designan aproximadamente semejante lapso de tiempo, durante horas enteras, los movimientos de los seres tricéntricos de allá que habíamos escogido y trataba de explicarme lógicamente lo que llaman sus emociones psíquicas. Ahora bien, un día, mientras me dedicaba a esas observaciones desde el planeta Marte por medio de mi tescuano, me di cuenta de pronto que la duración media de su existencia disminuía cada siglo, y hasta cada año, a un paso regular bien determinado, y fue este el punto de partida del estudio ulterior, muy serio esta vez, que hice del psiquismo de los seres tricerebrales que te interesan. Naturalmente, después de haber constatado ese hecho por primera vez, tomé enseguida en consideración no solamente la particularidad principal de su psiquismo, que consiste en una destrucción mutua periódica, sino además las innumerables enfermedades que hacen estragos exclusivamente en ese planeta, y de las cuales la mayoría surgen y continúan además surgiendo, como consecuencia de las anormales condiciones exteriores de existencia seral ordinaria que establecieron ellos mismos. Condiciones que son en parte responsables de su incapacidad de proseguir una existencia normal hasta el rascuarno sagrado. Cuando advertí ese hecho por primera vez y cuando recordé mis impresiones anteriores al respecto, mientras mi esencia recibía ese impacto, todas las distintas partes, independientemente espiritualizadas de mi presencia general, fueron invadidas por la convicción de que en realidad, originalmente, los seres tricerebrales de tu planeta existían hasta 12 siglos, de acuerdo con su cálculo del tiempo, y algunos aún hasta 15 siglos. Para que tengas una idea más o menos clara del ritmo al que disminuía en esa época la duración media de su existencia,
Te bastará saber que en el momento en que me alejé para siempre de ese sistema solar, la duración máxima de su existencia era de 70 a 90 de sus años. Y en estos últimos tiempos, si uno de ellos llega a existir tan solo hasta el límite mencionado, todos los demás seres de ese original planeta consideran que ha alcanzado una edad excepcional. Pero si uno de ellos llega a existir por casualidad poco más de un siglo, dicho ser es exhibido en sus museos, y por supuesto todos los demás seres de allá lo conocen, pues sus periódicos, como los llaman, publican todos y en todo momento su fotografía, así como las descripciones de su modo de vivir y hasta los más íntimos detalles de su vida y milagros. Pues bien, hijo mío, como no tenía nada especial que hacer en el planeta Marte durante el periodo en el que constaté de pronto ese hecho, y como intentar elucidar esa nueva rareza por medio de mi tescuano era completamente imposible, resolví ascender hasta allá en persona, prometiéndome aclarar en el sitio mismo las causas de ese fenómeno. Algunos días marcianos después de mi resolución, me embarqué de nuevo en la nave Ocasión, en la oportunidad de ese quinto ascenso a tu planeta, su centro de vaivén de los resultados del perfeccionamiento de la ingeniosidad teseral, o como ellos mismos lo llaman, su centro de cultura, era la ciudad de Babilonia, donde había resuelto ir. Nuestra nave Ocasión descendió esta vez en lo que se llama el Golfo Pérsico, pues nos habíamos dado cuenta antes del vuelo, por medio del Tescuano, que el lugar más propicio en cuanto a nuestros proyectos de viaje que consistían en llegar a la ciudad de Babilonia, así como al fondeo de nuestra nave, sería precisamente esa extensión saliacuriapiana de la superficie de tu planeta que existe hoy allá con el nombre del Golfo Pérsico. Esa extensión de agua convenía en efecto al viaje que iba a emprender, pues el gran río sobre cuyas riberas se levantaba la ciudad de Babilonia desembocaba allí y teníamos la intención de remontar su curso. En esa época la incomparablemente majestuosa Babilonia era bajo todos los aspectos de lo más floreciente. Estaba considerada como un centro de cultura no solamente por los seres que poblaban el continente de Ashark, sino por los seres de todas las otras grandes y pequeñas tierras firmes que respondían a las necesidades de la existencia seral ordinaria en ese planeta. Cuando por primera vez llegué a su centro de cultura, estaban precisamente en ese tiempo preparando lo que fue la causa principal más tarde de la aceleración del ritmo de degeneración de su organización psíquica, y sobre todo en el sentido de una atrofia del funcionamiento instintivo de los tres factores principales que le es propio la presencia de todo ser tricerebral, poseer, y que suscitan en él los impulsos eserales que existen con el nombre de fe, de esperanza y de amor. Y esa degeneración de los factores eserales, al agravarse por herencia de generación en generación, condujo a tus favoritos actuales a poseer, en lugar de un psiquismo eseral real, tal como debería existir en la presencia de todo ser tricerebral, un psiquismo real sin duda, pero perfectamente caracterizado por esa sabia sentencia de nuestro querido Mulay Nasreddin. Tiene todo dentro de sí, excepto el núcleo, excepto incluso el germen mismo de este núcleo. Tengo absolutamente que contarte en sus detalles lo que sucedió en ese período en Babilonia, pues todas esas informaciones pueden servirte de excelente material con el propósito de elucidar mejor y transmutar en tu razón todas las causas cuyo conjunto determina finalmente la aparición del psiquismo extraño para seres cerebrales que tienen hoy tus favoritos. Debo decirte, para comenzar, que las informaciones relativas a los acontecimientos que me preparo a relatarte me fueron dadas por seres tricerebrales de allá, calificados de sabios por los demás. Antes de continuar, es importante precisar aquí cuáles son los seres de tu planeta a quienes llamo sabios. De hecho, mucho antes de mi quinta estancia allá, antes del periodo en el cual, como ya te dije, Babilonia estaba en pleno florecimiento, aquellos a quienes los demás tenían por sabios no se parecían en nada a todos esos seres que, en el universo entero, se hacen realmente dignos de ser considerados como sabios. Es decir, que adquieren ante todo, gracias a su labor consciente y a sus sufrimientos voluntarios, la facultad de contemplar cada detalle de todo cuanto existe en su relación con el origen del mundo y con la existencia del mundo, lo que les permite perfeccionar su cuerpo superior hasta el grado deseado del mensurador sagrado de razón objetiva,
Para ser más tarde capaces de sentir las verdades cósmicas accesibles a su cuerpo seral superior según su nivel de realización. Pero desde la civilización ticliamuishiana, y más particularmente en nuestros días, llegan a ser sabios casi siempre los seres que machacan la mayor cantidad posible de informaciones de toda clase vacías de sentido, como las viejas abuelas gustan cantaletear sobre los que se decía, según ellas, en los buenos viejos tiempos. Sabrás a ese respecto que nuestro estimable Mulay Nasar Eddin determina el valor de los científicos de allá con la sentencia siguiente. Todo el mundo parece creer que nuestros sabios saben que la mitad de 100 es 50. Allá en tu planeta, cuanto más informaciones almacena uno de tus favoritos, informaciones que jamás ha verificado y menos aún experimentado por sí mismo, más es considerado por los demás como sabio. Así que, hijo mío, cuando llegamos a la ciudad de Babilonia rebosaba literalmente de seres sabios venidos de casi todo el planeta. Esos seres se habían reunido en la ciudad de Babilonia por una razón de lo más interesante. De eso te hablaré detalladamente. De hecho, casi todos los sabios de la tierra habían sido llevados allá a la fuerza por orden de un soberano persa de lo más original, bajo el dominio del cual se encontraba la ciudad de Babilonia en esa época. Para que comprendas muy bien en qué aspecto fundamental el conjunto de los resultados de las condiciones de existencia seral ordinaria normalmente establecidas allá había suscitado esa originalidad del soberano persa, es indispensable ponerte en claro, ante todo, dos hechos establecidos mucho antes. El primero de esos hechos es que casi inmediatamente después del desastre del continente de la Atlántida, comenzó a cristalizarse poco a poco la presencia de cada uno de tus favoritos para fijarse allí definitivamente durante los últimos siglos una propiedad particular bajo cuyo efecto la sensación llamada felicidad de ser, que experimenta de vez en cuando todo ser tricerebral como consecuencia de una satisfacción del sentimiento de su valor interior, aparece exclusivamente en su presencia cuando ellos disponen, en cantidad, de un metal muy conocido allá, que se llama oro. Lo peor es que, debido a esa propiedad particular de su presencia general, la sensación ligada al hecho de poseer dicho metal es reforzada aún más en su dueño por los seres que lo rodean, incluso por aquellos que no conocen la existencia de ese oro más que de oídas, y no se han convencido de ello por percepciones personales apropiadas. Además, se ha establecido allá la costumbre de jamás tomar en consideración las manifestaciones eserales que llevaron a ese ser a poseer una gran cantidad de ese metal, lo cual basta para desencadenar en la presencia de los seres que le rodean el funcionamiento de esa consecuencia cristalizada de las propiedades del órgano Kundabuffer que tiene el nombre de envidia. En cuanto al segundo hecho, consiste en lo siguiente. Después del periodo en que la particularidad principal de tus favoritos ha funcionado en su presencia a una velocidad creciente y en el cual su proceso de destrucción recíproca de existencia se efectuó como de costumbre entre sus diversas comunidades, cuando más tarde esa propiedad funesta, inherente solo a ellos, se ha apaciguado en su presencia general y dicho proceso ha cesado por un tiempo, el soberano de la comunidad en la cual ha sobrevivido el mayor número de súbditos, al recibir el título de conquistador, se apropia por costumbre de todo lo que poseían los seres de la comunidad vecina. Este soberano vencedor da habitualmente a sus súbditos la orden de adueñarse en la comunidad vecina de todas las tierras, de todos los seres jóvenes de sexo femenino y de todas las riquezas que se han acumulado allí a lo largo de los siglos. Pero, hijo mío, cuando los súbditos del original soberano persa habían vencido a los seres de otra comunidad, les prohibía apoderarse de cualquiera de esas cosas y hasta de tocarlas, y los combinaba a traer como prisioneros solo a los seres sabios de la comunidad vencida. A fin de que te representes claramente y comprendas mejor por qué precisa razón surgió en la individualidad de ese soberano persa ese extraño antojo propio solo de él, debes saber que un ser sabio tricerebral de nombre Harnahum, cuya esencia se cristalizó más tarde en lo que se llama un individuum jasnamus eterno, había imaginado durante el período de la civilización ticliamuishiana, en la ciudad llamada Chiclaral, que era supuestamente muy fácil convertir cualquiera de los metales que abundan en la superficie del planeta en ese metal raro que es el oro. Para ello bastaba conocer un pequeñísimo secreto. Su funesta invención
se difundió entonces rápidamente, y tras cristalizarse en la presencia de los seres de la época, pasó por herencia de generación en generación, para transformarse luego en una ciencia perniciosa y fantástica, conocida con el nombre de alquimia, nombre tomado de esa rama de la verdadera ciencia que realmente existió allá en épocas muy remotas, en tiempos en que todavía no se habían cristalizado completamente en la presencia de sus antepasados las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, y que habría podido resultar de lo más útil y hasta indispensable para los seres tricerebrales de allá, incluso para los de los tiempos actuales. Así pues, durante el período a que se refiere mi relato, ese soberano persa, prosiguiendo con ciertos propósitos muy probablemente hasnamusianos, tuvo necesidad de una gran cantidad de ese metal llamado oro, raro en la superficie del planeta Tierra, como había oído entonces hablar del procedimiento inventado, por el que hoy es el individuum Jasmanus Harnahum, sintió el más vivo deseo de obtener oro con ese procedimiento tan sencillo. Al haber resuelto definitivamente procurarse oro por medio de la alquimia, aquel soberano persa tomó por primera vez conciencia, con todo su ser, de que él no poseía todavía el pequeño secreto sin el cual era completamente imposible realizar ese deseo. Se puso pues a investigar cómo arreglárselas para descubrir ese secretillo. Sus reflexiones lo llevaron al siguiente razonamiento: puesto que los sabios conocen ya tantos otros misterios, bien podrá encontrarse uno que conozca este también. Al llegar a esa conclusión, y presa del funcionamiento intenso del asombro eseral de que esa simple idea no le hubiese venido antes a la mente, hizo llamar a ciertos de sus fieles súbditos más allegados y les ordenó buscar entre los seres sabios de su capital a aquel que conociera ese misterio. Al día siguiente, cuando le anunciaron que ninguno de los seres sabios de la capital conocía ese secreto, ordenó interrogar a su vez a todos los sabios que se encontraban entre los seres de las comunidades subyugadas, y como al cabo de algunos días había recibido la misma respuesta negativa, volvió a pensar muy seriamente esta vez. Para empezar, sus graves reflexiones llevaron su razón a comprender que, sin duda alguna, entre los seres sabios de su comunidad se encontraba seguramente uno que también conocía aquel secreto, pero que, por estar tan desarrollado el respeto al secreto profesional entre los seres de esa corporación, nadie quería traicionarlo. Partiendo de allí, se dio cuenta de que no se trataba de pedir, sino de exigir una respuesta de los seres sabios respecto a ese misterio. Ese mismo día, dio a sus asistentes más cercanos las instrucciones apropiadas, y éstos empezaron a interrogar, según el método practicado desde largo tiempo atrás por los seres detentadores de poder, para obtener respuesta de los seres ordinarios. Cuando ese original soberano persa se convenció definitivamente de que los seres sabios de su comunidad realmente no conocían ese misterio, buscó a aquellos que pudieran conocerlo entre las comunidades extranjeras. Y como los soberanos de esas comunidades rehusaban entregar de buen grado a sus seres sabios para que a su vez fuesen interrogados, resolvió obligar por la fuerza a esos soberanos rebeldes. Tomando entonces el comando de numerosas tropas que le estaban sometidas, organizó lo que llaman excursiones guerreras. Ese soberano persa disponía en efecto de numerosas tropas porque en ese periodo la adaptabilidad previsora de la gran naturaleza había hecho aumentar lo que se llama la natalidad entre los seres de esa parte de la superficie del planeta donde estaba situada la comunidad de la cual sucedía que él era, por casualidad, el soberano, y porque las condiciones necesarias para el proceso cósmico general trogo-autoegocrático estaban realizadas, es decir, que de esa región de la superficie de tu planeta ascendían en mayor cantidad las vibraciones engendradas por la destrucción de la existencia seral. Después de esa última explicación, Hassin interrumpió a Belcebú con las siguientes palabras. Querido abuelo, no comprendo por qué la producción de las vibraciones requeridas con vistas a la realización de ese muy grande proceso cósmico puede depender de una parte determinada de la superficie del planeta. A la pregunta de su nieto, Belcebú respondió: como me dispongo a hacer del muy particular problema de ese terrible proceso de destrucción recíproca que ellos llaman guerra, el tema de uno de nuestros próximos intercambios sobre los seres tricerebrales del planeta Tierra, dejaremos tu pregunta en suspenso hasta esa conversación especial, porque pienso que lo comprenderás entonces perfectamente. Dicho esto, Belcebú empezó de nuevo a hablar de los acontecimientos babilónicos.
Cuando ese original soberano persa comenzó con sus tropas a vencer a los seres de otras comunidades y a secuestrar a los sabios que se encontraban entre ellos, estos últimos fueron llevados a la ciudad de Babilonia, que él les había asignado como lugar de reunión y existencia para permitirle a este potentado, cuya dominación se extendía entonces hasta la mitad del continente de Asia, interrogarlos, más tarde con toda libertad, con la esperanza de saber de uno de ellos el secreto de convertir un vil metal en ese metal llamado oro. Hasta organizó especialmente con ese fin lo que se llama una campaña a través del país de Egipto. Y emprendió esta campaña porque en esa época los seres sabios llegados de todos los continentes se habían reunido allí por considerarse entonces Egipto, según una opinión muy ampliamente difundida, el lugar del planeta donde se podía adquirir la mayor cantidad de informaciones sobre las diversas ciencias. Este conquistador persa se apoderó de todos los seres sabios residentes entonces en Egipto, ya fuesen extranjeros o indígenas. Entre ellos se encontraban además varios grandes sacerdotes egipcios, descendientes de aquellos sabios miembros de la sociedad de los aldaineses, que al haber sobrevivido por casualidad fueron los primeros pobladores de ese país. Pero al sugerir pronto una nueva pasión en la presencia de ese original soberano persa para sustituir al anterior, o sea, la pasión del proceso mismo de destrucción de la existencia de sus semejantes, él se olvidó de esos sabios que continuaron existiendo en plena libertad hasta nueva orden en la ciudad de Babilonia. Los seres sabios, llegados de casi todas las regiones del planeta y reunidos así en la ciudad de Babilonia, se juntaban asiduamente y hablaban entre ellos, como acostumbraban a hacer todos los seres sabios del planeta Tierra, de cuestiones inconmensurablemente más elevadas que su entendimiento y de las que jamás habrían sido capaces de sacar algo útil ni para ellos ni para los seres ordinarios de allá. Fue precisamente de esos encuentros y conversaciones que surgió entre ellos, como sucede casi siempre entre los sabios terrestres de allá, lo que se llama el tema palpitante del día, que les tocó esta vez, como lo habrían dicho ellos, hasta en su fuero interno. Este tema, convertido por casualidad en el tema palpitante del día, se apoderó tanto de su ser que hasta se dignaron descender de su pedestal para hablar de ello no solamente con sus semejantes, los sabios, sino por todas partes, en todo lugar y a cualquiera. De modo que el interés despertado por ese problema alcanzó poco a poco a todos los seres tricerebrales ordinarios existentes en Babilonia, y ya en la época de nuestra llegada a esa ciudad se había convertido para todos los seres de allá en el tema del día. Ese tema era el objeto de conversaciones y de discusiones animadas no solamente entre los sabios mismos, sino entre los seres ordinarios de allá, jóvenes y viejos, hombres y mujeres y hasta los carniceros babilonios hablaban todos y discutían al respecto, y todos, sobre todos los sabios, ansiaban resolver ese problema. Antes de nuestra llegada, numerosos seres existentes en Babilonia hasta habían perdido completamente la razón por esa causa, y muchos otros candidatos iban sin demora camino de eso mismo. Ese tema palpitante del día consistía en esto. Esos sabios malditos, y con ellos los seres ordinarios de la ciudad de Babilonia, todos deseaban saber si poseían un alma. En Babilonia existían al respecto muchas teorías fantásticas de toda clase, y se fabricaban nuevas a toda prisa. Desde luego, cada una de esas teorías embriagadoras, como dicen allá, tenía sus adeptos. A pesar de su multitud y diversidad, esas teorías se fundaban todas exclusivamente en uno u otro de los dos principios siguientes, diametralmente opuestos, por cierto. Llamaban a uno de esos principios ateísta y al otro idealista o dualista. Todas las teorías dualistas probaban la existencia del alma y por supuesto de su inmortalidad, así como de las tribulaciones de toda clase de las que era presa ella después de la muerte del ser hombre. Todas las teorías ateístas probaban exactamente lo contrario. Resumiendo, hijo mío, cuando llegamos a la ciudad de Babilonia, estaban construyendo allá lo que se llama una verdadera torre de Babel. Pronunciadas estas últimas palabras, Belcebú reflexionó un instante y continuó. Quiero explicarte ahora la expresión Torre de Babel que acabo de usar, expresión empleada frecuentemente en tu planeta por los seres tricerebrales actuales. Deseo detenerme en esa expresión y explicártela, primero porque fui testigo por casualidad de todos los acontecimientos que la originaron,
Y segundo, porque la historia de su aparición y de los cambios que ha sufrido la comprensión de tus favoritos puede demostrarte en forma clara que las condiciones de existencia será ordinaria, siempre establecidas normalmente, no dejan llegar a los seres de las generaciones ulteriores ninguna información exacta sobre los acontecimientos reales que han sucedido entre los seres de épocas remotas. Y si les llega por casualidad algo que se asemeja a esa expresión, sirve enseguida de base en la razón fantástica de tus favoritos a toda una teoría, multiplicando así en su presencia los egoplasticures, eserales, imaginarios o, como ellos mismos dirían, las representaciones psíquicas, que tienen por efecto hacer surgir en el universo ese psiquismo único, extraño para seres tricerebrales, que cada uno de tus favoritos posee. Así pues, al haber empezado desde nuestra llegada a la ciudad de Babilonia a tratar a diferentes seres de allá para dedicarme a ciertas observaciones apropiadas sobre ellos, con miras a elucidar la cuestión que me interesaba, encontré casi por todas partes a esos sabios congregados allá en gran número, y pronto no traté más que con ellos, limitando todas mis investigaciones solo a ellos y a sus individualidades. Entre los seres sabios que yo visitaba con ese fin, se encontraba uno con el nombre de Jamolinadir, que también había sido traído de Egipto a la fuerza. Pues bien, en el curso de nuestras conversaciones se establecieron, entre ese ser terrestre tricerebral Jamolinadir y yo, casi las mismas relaciones que se establecen en general por doquiera entre seres tricerebrales que se reúnen frecuentemente. Ese Jamolinadir era uno de esos sabios de allá, en la presencia general de los cuales los factores de los impulsos propios de un ser tricerebral, que les habían sido transmitidos por herencia, no estaban aún enteramente atrofiados. Además, se me hizo evidente que, durante su edad preparatoria, los seres responsables que lo rodeaban también lo habían orientado más o menos normalmente hacia una existencia responsable. Debo decirte además que en aquellos tiempos había en la ciudad de Babilonia muchos otros sabios como él. Ese sabio Jamolinadir era de la raza llamada Asiria. Vio la luz en la ciudad misma de Babilonia y allí fue donde se le preparó para convertirse en un ser responsable, pero había sido instruido en Egipto, en una escuela superior a todas las que existían en aquel tiempo en la tierra y que se la conocía con el nombre de escuela para hacer que el pensamiento se vuelva sustancial. Cuando lo vi por primera vez, tenía una edad en que su yo había alcanzado, en cuanto al poder de dirigir de manera sensata el funcionamiento psíquico automático de su presencia general, la más alta estabilidad accesible a un ser tricerebral del planeta Tierra de ese período. De modo que él tenía durante lo que se llama el estado pasivo de vigilia manifestaciones eserales claramente expresadas, tales como la de conciencia de sí, imparcialidad, sinceridad, sensibilidad, ingeniosidad y así sucesivamente. Poco después de nuestra llegada a Babilonia, asistí con ese Jamolinadir a diversas reuniones de los seres sabios de quienes he hablado y escuché lo que ellos llaman exposiciones de toda clase, precisamente acerca de la cuestión que era entonces el tema del día y que había provocado la agitación de los ánimos de todos los babilonios. Mi amigo Jamolinadir también estaba muy excitado por esa cuestión palpitante. Se atormentaba y se enfurecía porque las numerosas teorías, viejas y nuevas, difundidas sobre esa cuestión, eran todas, a pesar de sus pruebas absolutamente contradictorias, tan convincentes y verídicas las unas como las otras. Según él, las teorías que probaban que nosotros tenemos un alma estaban expuestas de manera lógica y persuasiva, pero las que probaban justo lo contrario no eran menos lógicas ni menos persuasivas. Para que puedas ponerte en el lugar de ese simpático asirio, te explicaré además que en general, en tu planeta, tanto hoy como en tiempos de Babilonia, toda teoría acerca de lo que ellos llaman la cuestión del más allá, o cualquier otra elucidación de detalles relativa a algún hecho determinado, es casi siempre la invención de los seres tricerebrales de allá, en quienes la mayor parte de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda Buffer están ya completamente cristalizadas, de modo que, en su presencia, se pone a funcionar a la perfección la propiedad teseral a la que ellos mismos dan el nombre de astucia. Adquieren así poco a poco en su presencia, sea conscientemente, sea automáticamente. Cuando digo conscientemente, quiero decir, claro está, con la clase de razón que desde hace largo tiempo ellos solos poseen, ciertas propiedades que les sirven para localizar los puntos débiles del psiquismo de sus semejantes,
Esas propiedades constituyen entonces en ellos, a la larga, unos datos que les permiten sentir y a veces hasta comprender la singular lógica de los seres que los rodean, y es en conformidad con esos datos que ellos inventan y combinan teorías sobre tal o cual asunto. Y como consecuencia de la atrofia gradual en la mayoría de los seres tricerebrales de allá, de la función esencial llamada percibir instintivamente las verdades cósmicas, atrofia resultante de las condiciones anormales de la existencia esencial ordinaria que ellos mismos establecieron, si llegan a concentrarse en el estudio de una de esas teorías, se convencen entonces de ella, quiéranlo o no, con toda su presencia. Pues bien, hijo mío, 7 de sus meses después de nuestra llegada a la ciudad de Babilonia, fui un día con mi amigo Jamolinadir a lo que se llama un congreso científico. Ese congreso científico había sido organizado por los seres traídos anteriormente por la fuerza a la ciudad. Así que reunió, además de los sabios confiscados por el soberano persa, que desde entonces había dejado de apasionarse por la ciencia de la alquimia y los había olvidado a todos, numerosos sabios llegados voluntariamente de otras comunidades, y como ellos decían en aquel tiempo, por amor a la ciencia. Ese día, el orden de las intervenciones de los oradores de ese congreso científico se iba a sortear. Mi amigo Jamolín Nadir debía igualmente tomar la palabra, así que echó suerte si le tocó hablar en quinto lugar. Antes de él, entre los oradores, unos expusieron nuevas teorías de su invención, otros criticaron algunas doctrinas ya establecidas y bien conocidas por todos ellos. Por fin le tocó el turno a aquel simpático asirio. Subió al estrado, como dicen ellos, y enseguida los bedeles colgaron encima de dicho estrado un letrero que indicaba de qué iba a hablar, pues esa era la costumbre en aquella época. El letrero anunciaba que el orador había escogido como tema de su discurso la inestabilidad de la razón humana. Mi amigo terrestre comenzó a explicar cuál era, según su opinión, la estructura del cerebro encefálico del hombre, en qué ocasión y en qué ocasiones y de qué modo son percibidas las diversas impresiones por sus otros cerebros. Luego precisó que sólo después de realizarse un acuerdo determinado entre esos diversos cerebros es cuando el conjunto de resultados se graba en el cerebro encefálico. Al principio habló pausadamente, pero mientras más hablaba, más se acaloraba, hasta el momento en que a gritos se puso a criticar la razón humana. Criticaba al mismo tiempo, sin la menor piedad, su propia razón. Gritando todavía, empezó a demostrar de manera muy lógica y convincente la inestabilidad y la variabilidad de la razón humana, explicando detalladamente lo fácil que era probarle cualquier cosa a esa razón y persuadirla de todo lo que uno quisiera. Ya entre los gritos de mi amigo terrestre Jamolinadir aparecían sus primeros sollozos, pero entre esos sollozos no dejaba de proseguir su discurso. Para todo hombre, decía él, para mí, naturalmente, así como para cualquiera, probar cualquier cosa no cuesta nada. Basta para ello conocer los choques y las asociaciones que hay que suscitar en los diversos cerebros mientras uno demuestra tal o cual verdad. Hasta puede probársele fácilmente al hombre que el mundo entero, incluyendo a los hombres, por supuesto, no es más que pura ilusión, que no hay realidad ni autenticidad en el mundo sino en nuestros callos de los pies, y hasta solo en aquel que crece en el dedo gordo del pie izquierdo. Fuera de ese callo del pie, nada existe en el mundo. Todo no es sino apariencia, y esto para los psicópatas al cuadrado solamente. En ese momento de su discurso, un bedel le trajo a este simpático ser terrenal tricerebral una jarra de agua. Bebió con avidez y continuó algo más calmado. Tómenme a mí como ejemplo. Yo no soy un sabio cualquiera. En toda Babilonia y en muchas otras ciudades me tienen por hombre de gran saber y espíritu. He seguido hasta el final una enseñanza tal como no hay superior en la tierra y tal como no habrá probablemente jamás. Pero, ¿qué ha aportado a mi razón ese desarrollo superior referente a la pregunta que desde hace ya un año o dos ha llevado a todos los babilonios a la locura? A pesar de su desarrollo superior, mi razón no me ha aportado en el curso de esa locura general suscitada por la cuestión del alma más que 5 viernes por semana. Durante ese período he examinado con la mayor atención y con la mayor seriedad todas las teorías antiguas y recientes sobre el alma. No hay una sola teoría sobre la cual, en mi fuero interno, yo no haya coincidido con el autor,
estando todas expuestas muy lógica y verosímilmente, y no pudiendo mi razón dejar de aprobar su lógica y su verosimilitud. Además, yo mismo he escrito durante ese tiempo un importantísimo estudio sobre esa cuestión del más allá, y sin duda un buen número de los asistentes ha aprendido a conocer mi pensar lógico. Por añadidura, no hay uno entre ustedes, con toda probabilidad, que no me haya envidiado ese pensar. Y sin embargo les declaro honrada y sinceramente a todos ustedes los aquí presentes, que en lo que concierne a la cuestión del más allá, no soy ni más ni menos, con todo el saber acumulado en mí hasta el día de hoy, más que un simple imbécil al cuadrado. Nosotros levantamos aquí, en este momento, en la ciudad de Babilonia, una torre de Babel internacional, con la esperanza de subir hasta el cielo para ver con nuestros propios ojos lo que sucede allá arriba. Esta torre se construye aparentemente con ladrillos de aspecto semejante, pero estos están hechos de los más diversos materiales. Entre esos ladrillos los hay de hierro, los hay de madera, los hay de pasta, hasta los hay de plumón. Pues bien, construimos hoy con esos ladrillos en pleno centro de Babilonia una torre desmesuradamente alta, y todo hombre más o menos consciente se ve obligado a darse cuenta de que tarde o temprano esa torre deberá derrumbarse, aplastando en su caída no solo a todos los habitantes de la ciudad, sino también todo lo que ella contiene. En cuanto a mí, todavía quiero vivir. No quiero ser aplastado por la torre y me marcho sin demora. Ustedes todos hagan lo que quieran. Pronunció estas últimas palabras caminando y desapareció. Jamás he vuelto a ver a ese simpático asirio. Según supe más tarde, salió de la ciudad de Babilonia ese mismo día para ir a Ninevia, donde vivió hasta una vejez avanzada. Supe igualmente que ese Jamolinadir no volvió a ocuparse jamás de ciencias y pasó el resto de su existencia plantando chungari, que hoy en día se llama maíz. Pues bien, hijo mío, el discurso de ese Jamolinadir hizo inmediatamente una impresión tan fuerte en los seres de allá que estuvieron casi durante todo un mes como si los hubieran remojado en agua. Cuando se encontraban, no hablaban de ninguna otra cosa, y se pasaban el tiempo recordándose y repitiéndose pasajes del discurso, y se lo repetían, además, tan a menudo, que algunas expresiones de Jamolinadir se propagaron entre los seres ordinarios de Babilonia, donde se hicieron proverbiales. Algunas de esas expresiones llegaron hasta los seres actuales del planeta Tierra. Entre esas está la de Torre de Babel. Los seres actuales ven hoy muy claramente que se construyó un día en esa ciudad de Babilonia cierta torre para permitir a los seres subir hasta Dios con sus cuerpos planetarios. Los seres actuales del planeta Tierra dicen todavía, y de ello están íntimamente persuadidos, que durante la construcción de esa torre de Babel se produjo entre varias lenguas cierta confusión. En general, ha llegado a los seres actuales del planeta Tierra una cantidad de esas expresiones sueltas que fueron pronunciadas o fijadas por diversos seres de los más sensatos, acerca de algún detalle de una concepción integral, tanto del tiempo en que Babilonia era el centro de cultura como de otras épocas. Y tus favoritos de los últimos siglos, con estos andrajos, tejen con su demasiado galimatiosa razón tales bagatelas que nuestro archiladino Lucifer, a fe mía, podría envidiarlos. Entre las numerosas doctrinas que trataban del problema del más allá, dos de ellas atrajeron numerosos adeptos en Babilonia. Esas doctrinas no tenían además absolutamente nada en común entre ellas. Ambas pasaron de generación en generación para embrollar su sano pensar seral, ya bastante enredados en eso. Al transmitirse de generación en generación, los detalles de esas dos doctrinas fueron modificados, pero el pensamiento fundamental que contenían no cambió, y hasta llegó a los contemporáneos. Una de esas dos doctrinas, que hizo muchos adeptos en Babilonia, era precisamente una de las doctrinas dualistas, y la otra de las ateístas. Por consiguiente, una demostraba que ellos poseían un alma, y la otra demostraba exactamente lo contrario, es decir, que no poseían alma alguna. La doctrina dualista, o idealista, afirmaba que el cuerpo grosero del ser hombre contenía un cuerpo sutil e invisible que es el alma. Ese cuerpo sutil del hombre es inmortal, es decir, jamás es destruido. Luego se decía que ese cuerpo sutil, es decir, el alma, debía por toda acción, tanto voluntaria como involuntaria, del cuerpo físico, cumplir con un pago acorde.
y que todo hombre al nacer está constituido de esos dos cuerpos, es decir, del cuerpo físico y del alma. Y además se decía que en el nacimiento mismo del hombre se posan sobre sus hombros dos espíritus invisibles. Sobre su hombro derecho se posa el espíritu del bien, que lleva el nombre de ángel, y sobre su hombro izquierdo, el otro espíritu, el espíritu del mal, que lleva el nombre de diablo. Desde el primer día esos espíritus, el espíritu del bien y el espíritu del mal, anotan en sus libretas todas las manifestaciones de ese hombre. El que se posó sobre el hombro derecho escribe todo lo que se llama las buenas manifestaciones o las buenas acciones, y el espíritu que se posó en el hombro izquierdo, las malas. Entre las obligaciones de cada uno de esos dos espíritus está la de sugerir al hombre el máximo posible de manifestaciones dentro de las atribuciones de él, y de obligarlo a que las cumpla. El espíritu del hombro derecho se esfuerza siempre, pues, por obtener del hombre que se abstenga de ejecutar las acciones que le incumben al espíritu contrario, y que haga el mayor número posible de acciones que son de su propia incumbencia. El espíritu del hombro izquierdo actúa a su vez del mismo modo, pero en sentido contrario. Se decía además, en esa original enseñanza, que esos dos espíritus rivales sostienen entre sí una lucha incesante, y que cada uno de ellos sale de su propia piel para que el hombre realice con preferencia aquellas acciones que respectivamente controla. Cuando el hombre muere, esos espíritus dejan su cuerpo físico en la tierra y llevan su alma hacia Dios, que existe en alguna parte allá arriba, en los cielos. Allá arriba en los cielos, ese Dios está sentado rodeado por sus fieles ángeles y arcángeles. Frente a él se levanta una balanza. A cada lado de la balanza están los espíritus de servicio. Del lado derecho permanecen los espíritus llamados servidores del paraíso, que son los ángeles, y del lado izquierdo, los servidores del infierno, que son los diablos. Los espíritus que durante la vida del hombre se mantienen sobre sus hombros después de su muerte, conducen su alma a Dios. Entonces Dios toma de sus manos las libretas, en las cuales están consignadas unas anotaciones concernientes a todas las acciones, y las coloca sobre los platillos de la balanza. Sobre el platillo de la derecha coloca la libreta del ángel, y sobre el de la izquierda la libreta del diablo. Y según el platillo que gana, Dios ordena a los espíritus de servicio que se encuentran de ese lado tomar esa alma a su cargo. Precisamente del lado de los espíritus de servicio que están a la derecha, se encuentra el lugar que lleva el nombre de paraíso. Ese lugar es de una belleza y de una magnificencia indescriptibles. El paraíso rebosa de frutas divinas, así como de innumerables flores con aromas variados. El aire resuena sin cesar con sonidos encantadores del canto de los querubines y de la música de los serafines. Así se enumeraban muchas otras maravillas, cuyos efectos exteriores podían, según las percepciones y concepciones anormales, llegadas a ser inherentes a los seres de ese extraño planeta, procurarles lo que ellos llaman una gran satisfacción, es decir, la satisfacción de necesidades indignas para seres tricéntricos, y cuyo conjunto arrojó de su presencia sin excepción todo lo que nuestro Padre común había depositado en ellos, y que es indispensable a todo ser tricerebral. Bajo el control de los espíritus de servicio que se mantienen al lado izquierdo de la balanza, es decir, de los diablos, se hallaba de acuerdo con esa enseñanza babilónica lo que se llama el infierno. En lo que respecta al infierno, se decía que era un lugar sin rastro de vegetación, donde reinaba a perpetuidad un calor increíble y donde no se podía encontrar una sola gota de agua. En ese infierno resuenan continuamente los sonidos de una horrible cacofonía y los latigazos de los rabiosos insultos. Por doquier están erigidos instrumentos de tortura de toda clase, comenzando por la parrilla y la rueda, y terminando por las máquinas de cortar los cuerpos en pedazos y espolvorearlos mecánicamente con sal, y así sucesivamente por el estilo. Esa doctrina babilónica e idealista explicaba en detalle que el hombre debía constantemente, a fin de que su alma fuera a ese paraíso, esforzarse en la tierra en dar todo el material posible a las libretas del espíritu ángel posado sobre su hombro derecho. En caso contrario, los materiales más numerosos irían a alimentar las anotaciones del espíritu posado sobre el hombro izquierdo, y el alma del hombre sería entonces infaliblemente lanzada a ese espantoso infierno. En ese momento Hassin, no pudiendo contenerse más, interrumpió de pronto a Belcebú con las siguientes palabras.
¿Y qué manifestaciones consideran ellos como buenas o como malas? Belcebú envolvió a su nieto con una extraña mirada, y meneando la cabeza le dijo: para distinguir entre sí las manifestaciones eserales consideradas en tu planeta como buenas o como malas, han existido siempre desde los tiempos más remotos y existen aún hoy en día dos conceptos independientes que no tienen nada en común el uno con el otro y que se transmiten de generación en generación. El primero de esos conceptos no existe ni se transmite allá más que entre seres tales como eran antaño, en Atlántida, los miembros de la sociedad sabia de los aidaneses, y tales como llegaron a ser algunos siglos más tarde, tras la segunda perturbación traspalniana, los seres de allá, que habían adquirido en su presencia general, aunque de manera diferente, casi los mismos datos, y que llevaban el nombre de iniciados. Ese primer concepto se expresa ya en la fórmula siguiente: toda acción del hombre es buena, en el sentido objetivo de la palabra, cuando la cumple de acuerdo con su conciencia, y toda acción es mala, si después ha de sentir remordimiento por ella. En cuanto al segundo concepto, surgió poco después de la sabia invención del gran emperador Koniuchion y transmitido de generación en generación por los seres ordinarios de allá. Se difundió poco a poco por casi todo el planeta bajo el nombre de moral. Es interesante notar una de las particularidades que esa moral de allá adquirió casi desde su aparición y que terminó por hacérsele inherente. Exactamente lo que esa particularidad de la moral terrestre te lo representarás y lo comprenderás fácilmente si te digo que posee dentro como fuera la propiedad única que es exclusiva del ser denominado camaleón. La extrañeza y la originalidad de esa particularidad de la moral, y sobre todo de la moral contemporánea, consiste en que su funcionamiento se encuentra, de manera automática, bajo la entera dependencia del humor de las autoridades locales. Dicho humor también depende a su vez automáticamente del estado de cuatro fuentes de influencias existentes allá, con el nombre de suegra, de digestión, de tabaco vulgar y de plata. La segunda enseñanza babilónica que hizo numerosos adeptos y que al pasar de generación en generación también ha llegado hasta tus favoritos actuales, se clasificaba entre las doctrinas ateístas de la época. Esa enseñanza de los candidatos jasnamuses terrestres de la época repetía hasta la saciedad que no existía en el mundo entero ningún dios, y mucho menos alma en el hombre, y que, en consecuencia, todos los razonamientos y discusiones acerca del alma no eran ni más ni menos que delirios de enfermos visionarios. Demostraba luego que no existía en el mundo más que cierta ley mecánica bajo la cual toda cosa existente pasa de una especie a otra, es decir, que los resultados surgidos de cualquier causa anterior se transforman progresivamente para volverse las causas de resultados posteriores. De modo que el hombre no es más que la consecuencia de alguna causa anterior, y debe servir a su vez en definitiva de causa a cualquier consecuencia. Luego esa enseñanza decía que todo fenómeno sobrenatural, aun cuando podía ser realmente sentido por la mayoría de la gente, no era sino uno de aquellos resultados derivados de la ley mecánica especial. La plena comprensión de esa ley por la razón pura depende del conocimiento progresivo, imparcial y exhaustivo de sus múltiples detalles, los cuales pueden revelarse a la razón pura en la medida misma de su desarrollo. En cuanto a la razón del hombre, esta no es más que el conjunto de todas las impresiones que recibe y que le proporcionan poco a poco datos para comparaciones, deducciones y conclusiones. El resultado de ese conjunto de datos le proporciona amplias informaciones sobre hechos variados que se repiten idénticamente a su alrededor y que sirven a su vez en la organización general del hombre de material para elaborar en él convicciones bien determinadas. Todo esto constituye la razón del hombre, es decir, su propio psiquismo subjetivo. Sea cual sea la manera en la que se hablaba del alma en las dos enseñanzas mencionadas, y pese a los funestos medios empleados por esos sabios reunidos allá y venidos de casi todos los países del planeta para convertir poco a poco la razón de sus futuros descendientes en un verdadero molino de tonterías, todavía eso habría sido solo un mal a medias, pero todo el horror objetivo se debe al hecho de que de allí resultaron grandes males no solamente para su descendencia, sino para todo cuanto existe.
El hecho es que en el momento de la gran agitación de los ánimos en la ciudad de Babilonia, cuando adquirieron en sus presencias por sus elucubraciones colectivas cantidades de datos para sus manifestaciones hasnamusianas, además de los que ya poseían, y se dispersaron para volver a sus países, empezaron a propagar por todas partes inconscientemente, claro está, como microbios contagiosos, todas las ideas cuyo conjunto debía acabar por destruir los últimos vestigios y hasta los rastros de todos los resultados de los santos trabajos del muy santo Ashiata Sheimash. Esos santos trabajos conscientemente sufridos los había realizado él intencionalmente con el fin de crear para ellos tales condiciones exteriores particulares de existencia seral ordinaria que sólo ellas habrían podido hacer desaparecer poco a poco de su presencia las funestas consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer, de modo que en su lugar pudieran adquirir las propiedades conformes y la presencia de todo ser tricerebral, presencia cuya totalidad es conforme a la imagen exacta del universo. Otro resultado de las elucubraciones variadas a las que se dedicaron entonces acerca de la cuestión del alma en la ciudad de Babilonia, los seres sabios de la tierra, fue que poco después de mi quinta estancia personal en la superficie de tu planeta, su centro de cultura provisional, la incomparable y verdaderamente majestuosa Babilonia, fue a su vez, como dicen allá, totalmente barrida de la faz de la tierra. Y fue así, no solamente con la ciudad de Babilonia, sino también con todo lo que habían adquirido y realizado los seres que habían existido allá en el transcurso de numerosos siglos. Debo en justicia decirte ahora que la principal iniciativa de la destrucción de los santos trabajos de Ashiata Sheimash no vino de los sabios terrestres reunidos en ese tiempo en la ciudad de Babilonia, sino de las invenciones de un ser sabio, muy conocido allá, que existió en el continente de Asia muchos siglos antes de los acontecimientos babilónicos, y quien tenía el nombre de Lentrohamsanin. Este ser, cuya parte suprema se había revestido en una unidad determinada y se había perfeccionado hasta el grado requerido de razón objetiva, también llegó a ser uno de los 313 individuums Hasnamus eternos, existentes actualmente en un pequeño planeta que lleva el nombre de Expiación. Te hablaré igualmente de ese Lentrohan Machine, pues las informaciones que te daré respecto a él podrán servirte mucho para comprender el extraño psiquismo de los seres tricerebrales que existen en ese original y lejano planeta. Pero te hablaré del Entroham Sanin solo después de haber terminado de transmitirte todas las informaciones que conciernen hoy al muy grande santo individuum Ashiata Sheimash y su actividad en tu planeta, ya que esas informaciones son de tal naturaleza que te harán comprender de manera más profunda y más sustancial la extrañeza del psiquismo de los seres tricerebrales que te interesan y que pueblan el planeta Tierra.